Buenos días, nosotros les venimos a hablar sobre la conceptualización cognitiva. Mi equipo está conformado por Catherine de Goella, Génesis Gómez y mi persona, María Fernanda Cebaldí. Los comienzos de la terapia cognitiva empiezan en los años 60, cuando Aaron Beck desarrolla una terapia para tratar la depresión, pero que quería que fuera mucho más estructurada, breve, centrada en la problemática presente del paciente y que modificara aquellos pensamientos que la persona estaba teniendo y que le resultaban bastante disfuncionales. De esta forma, a partir de la eficacia que tuvo esta terapia para la depresión, se empezó a generalizar esta terapia para otro tipo de trastornos psicológicos y a otro tipo de distintas poblaciones. Asimismo, otros teóricos comenzaron a aplicar este tipo de terapia cognitivo-conductual, adaptándolas a cada una de sus necesidades. Como por ejemplo, está la terapia racional emotiva de Albert Ellis, la modificación cognitivo-conductual de Donald Meichenbaum y la terapia multimodal de Arnold Lazarus. De esta forma, la terapia cognitiva propone que todas las perturbaciones mentales comienzan a partir de una distorsión del pensamiento, que por ende influye en el estado de ánimo y en la conducta posterior del paciente. De esta manera, una evaluación realista del problema y la consiguiente modificación de dichos pensamientos crearán un cambio en la emoción y en la posterior conducta del paciente. Esta mejoría, la forma de hacerla permanente, si se mantiene, implicará un cambio en la creencia subyacente de la persona que es disfuncional y por ende mejorará la calidad de vida del paciente. De esta forma, el objetivo de la terapia cognitiva es producir un cambio en los pensamientos de la persona, es decir, un cambio cognitivo que radicarán en una mejoría de las emociones y de la conducta posterior del paciente. La eficacia de esta terapia se ve radicada en que es un sistema de psicoterapia que integra teorías de la personalidad y teorías de la psicopatología, pero que están sustentadas en datos empíricos y comprobaciones empíricas. Asimismo, se ha podido operacionalizar toda la teoría de forma que se avalan los resultados en datos empíricos que demuestran la eficacia de la terapia. A través de esto se ha demostrado, a través de distintos estudios y experimentos, la eficacia de este tipo de terapia en múltiples trastornos psicológicos, tales como depresión, ansiedad, fobias, problemas de pareja, depresión en pacientes internados, drogodependencia, fobias sociales, etc. Asimismo, se ha utilizado como tratamiento único o conjunto con otro tipo de técnicas en el tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos, estrés postraumático, depresión, dolor crónico, etc. De esta forma se ha comprobado también que es eficiente en diferentes tipos de poblaciones, bien sea escolares, en prisiones, contextos laborales, etc. También se utiliza de forma individual o grupal y en poblaciones de diferentes edades, tipos de ingresos, etc. De esta forma, la terapia cognitiva se sustenta en 10 principios fundamentales. En primer lugar, la teoría cognitiva se fundamenta en una formulación dinámica del paciente y de su problemática en términos cognitivos, de forma que el terapeuta pueda discriminar cuáles son aquellos factores desencadenantes que influyen en que la persona perciba su problema de la manera en que lo hace. De esta forma, el terapeuta puede formular una hipótesis acerca de cuáles son los mecanismos que esta persona utiliza para mantener dicha percepción de su problemática y que por ende le generan una interpretación errónea de la realidad y le generan el malestar. En segundo lugar, está el principio que explica que la terapia cognitiva requiere de una sólida alianza terapéutica. Esto tiene que ver con que debe existir la suficiente confianza entre el paciente y el terapeuta para que la terapia o el proceso terapéutico se lleve a cabo de la mejor manera posible y sea eficaz. En tercer lugar, la terapia cognitiva enfatiza la colaboración y la participación activa. Esto quiere decir que el proceso terapéutico no lo direcciona únicamente el terapeuta, sino que a medida que va avanzando el proceso, se debe incluir al paciente en que proponga cuáles son sus problemáticas, qué quiere tratar, qué problemas son los que desea tratar en primer lugar y que colabore en el proceso. Es como más un trabajo en equipo. El principio número 4 incluye que la terapia cognitiva está orientada hacia objetivos y centrada en problemas determinados. Es decir, al momento de comenzar la terapia, el
terapeuta debe establecer cuáles son aquellas problemáticas específicas que se van a tratar. A pesar de que a medida que se va llevando a cabo el proceso terapéutico puedan salir nuevas problemáticas que no se habían tomado en cuenta y deben ser tratadas, cada terapia o proceso terapéutico se enfoca en una problemática específica. El principio 5 hace referencia a que la terapia cognitiva inicialmente destaca el presente. Esto tiene que ver y va muy de la mano con el principio anterior, ya que se tratan o se buscan soluciones a problemáticas actuales que en el momento le estén causando un malestar a la persona. Es decir, se evalúan las cogniciones acerca de una situación específica en el presente. El principio 6 tiene que ver con que la terapia cognitiva es educativa, pues se busca enseñar al paciente a hacer su propia terapia. Es decir, que evalúe sus cogniciones, se le dan las herramientas para que él mismo pueda facilitar su proceso terapéutico y no tenga que depender toda la vida de un terapeuta externo que lo ayude a solucionar sus problemáticas. Como principio número 7 tenemos que tiende a ser limitada en el tiempo. Con esto hace referencia a que la terapia cognitiva es relativamente corta, a pesar de que claramente depende de cada paciente y de cada caso. Sin embargo, por ejemplo, los trastornos depresivos suelen ser tratados de 4 a 14 sesiones más o menos, lo que ayuda o motiva al paciente a encontrarle una rápida solución o un mejor alivio o un rápido alivio a toda la problemática que siente. El principio número 8 hace referencia a que las terapias cognitivas son estructuradas. Esto quiere decir que ante cada sesión el terapeuta ya tiene planteados cuáles son los objetivos que va a tocar, cuáles son las formas en las que lo va a hacer, de manera que se lleve como un plano estructurado de la dirección que va a tomar cada una de las sesiones. Como mencioné anteriormente, a medida que avanzan las sesiones y que la alianza terapéutica es mayor, se puede incluir al cliente a que también proponga una estructura, a que ayude al terapeuta a establecer cuál va a ser la estructura de la siguiente sesión, de forma que se fomente el trabajo en equipo. Como principio número 9, tenemos que la terapia cognitiva ayuda a los pacientes a identificar y evaluar sus propios pensamientos para que ellos luego tengan la capacidad de modificar sus propias cogniciones, de forma que se modifique la emoción y la conducta posterior que nacen de esa propia cognición. Sin embargo, no tiene que depender para siempre del terapeuta, sino que se le explica, se le enseña, se le da las herramientas, se le capacita al paciente para que él pueda aplicarse las mismas modificaciones de la conducta. Por último, el principio número 10 hace referencia a que la terapia cognitiva se sirve de otras técnicas, de otras corrientes psicológicas para sustentar sus procedimientos. Más que todo utiliza, por ejemplo, técnicas de las terapias conductuales o gestálticas. Sin embargo, esto va a depender mucho del paciente, el caso y la situación. La formación del terapeuta cognitivo. La terapia cognitiva, vista desde afuera, puede ser considerada como bastante sencilla de aplicar o bastante fácil de llevar a cabo. Sin embargo, un terapeuta cognitivo debe contar con múltiples habilidades que no son tan sencillas de adquirir. Debe, por ejemplo, en primer lugar, debe aprender a estructurar la sesión, ser capaz de conceptualizar el caso que tiene presente, todo en términos cognitivos, tanto el problema del paciente como la forma de abordarlo, y ser capaz de identificar cuáles son aquellas problemáticas que van a ser tratadas durante la sesión. En segundo lugar, debe ser capaz de integrar la conceptualización del problema que acaba de realizar con los conceptos o las técnicas terapéuticas que va a implementar. Y por último, debe, después de haber sido integrado la conceptualización cognitiva con las técnicas que van a ser utilizadas, debe saber poder integrar nuevos datos que el paciente le aporte para formular o sustentar de manera más idónea la conceptualización cognitiva y por ende dar soluciones mucho más adecuadas. Ok, aunado a todo lo que venimos presenciando sobre la conceptualización cognitiva, tenemos que esta básicamente se puede definir como un marco o una especie de mapa que le
permite al terapeuta poder indagar y profundizar en el problema de su paciente. Aquí tenemos que la conceptualización cognitiva provee al terapeuta el marco necesario para poder comprender a su paciente y iniciar el abordaje de un caso. ¿Cómo se inicia el abordaje de un caso? El terapeuta se va a plantear varias interrogantes. Aquí podemos ver cuáles serían las principales. Básicamente, ¿cuál es el diagnóstico que tiene el paciente hasta este momento? ¿Cuáles son sus problemas actuales? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Y cómo se están manteniendo o cómo persisten en la actualidad? Finalmente, ¿qué pensamientos, creencias disfuncionales se pueden asociar con los problemas y así qué reacciones, tanto fisiológicas como emocionales, puede estar asociadas a lo que es este pensamiento con respecto a una situación? Entonces, básicamente, lo que nos permite desde el inicio del momento de la terapia es conocer, poder indagar y profundizar en lo que es el problema del paciente. Cuando se empieza en la terapia a indagar, el terapeuta se va a plantear una hipótesis relacionada a lo que es el caso de la persona que tiene en cuestión. Y para ello se comienza a plantear más interrogantes de las que teníamos a nivel principal. Aquí es, por ejemplo, qué aprendizaje o qué experiencias tempranas tuvo la persona con respecto a un hecho que le llevó a desencadenar o a aprender estas creencias, pues a tener estos pensamientos. También quizás qué predisposiciones genéticas pueden contribuir al problema que está en la actualidad. ¿Cuáles son sus creencias subyacentes? Aquí se incluyen las actitudes, las reglas, las presunciones, todas las expectativas que se pueda tener de sí mismo y de otros, y los pensamientos. ¿Cómo ha sobrellevado esas creencias disfuncionales a lo largo del tiempo la persona? ¿Qué mecanismos cognitivos, afectivos y conductuales son los que se están empleando para afrontar estas situaciones, como lo son estas creencias disfuncionales que se presentan en el paciente, cómo se veía, cómo se ve a sí mismo, a los demás, al mundo? Y finalmente, ¿qué factores de tensión fueron los que contribuyeron al desarrollo de este problema psicológico? Pues, ¿cuáles que interfirieron con su capacidad de resolverlos o cómo se presentó esta situación? Básicamente, como se mencionó antes, se va haciendo un esquema, se va conceptualizando el índole cognitivo que tiene todos estos sucesos en la persona para poder ir construyendo como tal la explicación de lo que está ocurriéndole al paciente. ¿Qué ocurre? Esta terapia se basa en lo que es el modelo cognitivo. La terapia cognitiva está fundada en el modelo cognitivo. Aquí el modelo te presenta básicamente que las percepciones y las percepciones o la manera de ver una situación van a desarrollar por ende reacciones fisiológicas y pensamientos o emociones que van a estar asociados a esa percepción que se está teniendo. Entonces, la terapia cognitiva se basa en el modelo cognitivo que plantea la hipótesis de que las percepciones que tiene un sujeto sobre una situación van a influir sobre las emociones y los comportamientos que van a tener las personas. Los sentimientos no están mediados propiamente por la situación, sino por la percepción que se tiene de la misma. O sea, un ejemplo podría ser, varias personas están leyendo un libro, el mismo libro, y por ejemplo el lector A piensa que es un muy buen libro, que es una muy buena lectura y se siente entusiasmado y agradado por esto que está llevando a cabo, ¿no? A raíz de sus pensamientos. Mientras que el lector B piensa que es una pérdida de tiempo, que no lo entiende, que no lo va a lograr y esto le genera que se frustre, que básicamente no quiera continuar la lectura, se siente disgustado o incluso triste y es producto del pensamiento que está teniendo. Entonces, ese podría llamarse el modelo ABC. A ocurre una situación, B se tiene una creencia por la percepción de esa situación, cómo se está apreciando, y en consecuencia vamos a tener una reacción emocional y por ende una reacción fisiológica. Las creencias centrales. Las creencias centrales es como que el factor, su nombre lo dice, básico de todo de todo el desarrollo de esta terapia. ¿Qué sucede?
son ideas tan fundamentadas y tan profundas, tan arraigadas a la persona, que él no se detiene a cuestionarlas, mucho menos a invalidarlas, sino que las toma como una verdad absoluta. Entonces, aquí nos dice, estas ideas son consideradas por la persona como verdades absolutas, creyendo que es así como las cosas son. Entonces, en función de esto se desencadena una serie de sucesos, como también se tiene que constituyen el nivel más esencial o el más profundo de la creencia en un paciente y son globales, rígidas, pueden generalizarse en exceso. ¿Cuál es la diferencia de las creencias básicas y los pensamientos automáticos? Básicamente, los pensamientos automáticos pueden ser palabras, pensamientos, imágenes que llegan al individuo de manera automática, no son racionales ni conscientes, y pasan por la mente de la persona, pero son específicos para cada situación. Por ejemplo, si estoy leyendo el libro, no puedo leerlo, no soy capaz de leerlo, no voy a entender lo que me están diciendo, y todo esto contribuye a lo que es una creencia básica, como el ser incapaz, por ejemplo. Entonces, se considera que constituyen el nivel más superficial de la cognición, mientras que la creencia básica es el más arraigado. Ok, antes de pasar a las actitudes, reglas y presunciones, se sabe que el ser humano tiene muchos pensamientos o varios pensamientos simultáneamente en un contexto de su vida, en una situación. Pero el terapeuta le va a prestar mayor atención o se va a interesar mucho más en el pensamiento más superficial que, cuando es irracional, va a evocar sentimientos o emociones que también serán irracionales y por ende comportamientos en la persona que pueden llegar a afectar su buen funcionamiento. Entonces, básicamente, este terapeuta se centra en poder identificar cuáles son esos pensamientos automáticos y si son racionales o no son racionales, porque cuando no son racionales es que ocurre el problema. Ahora bien, actitudes, reglas y presunciones. Cuando se tienen las creencias básicas, por ejemplo, soy incapaz, se desarrollan creencias intermedias, las cuales, por ejemplo, van a recaer en actitudes, reglas y presunciones que va a tener la persona. Las creencias intermedias le permiten al paciente poder sobrellevar o compensar eso que está arraigado en su creencia básica. Por ejemplo, si es soy incapaz, está instaurado como creencia básica, la actitud será ser incompetente es algo malo. Las reglas o expectativas es debo trabajar más duro para poder llevar a cabo esas cosas, o sea, debo hacerlo todo el tiempo. Y la presunción es que entonces, si trabajo duro todo este tiempo, voy a poder lograr conseguir lo que otras personas consiguen fácilmente o lo que estoy buscando. Las creencias centrales inciden en el desarrollo de estas clases intermedias de creencias y no necesariamente son expresadas, sino que simplemente las tiene el paciente para sí mismo. Estas creencias influyen en la forma de ver una situación y esa visión a su vez en el modo de cómo piensa, siente y se comporta, que es lo que veníamos hablando pues con anterioridad. La relación entre las creencias centrales, las creencias intermedias y los pensamientos automáticos yacen en que se tiene la creencia arraigada, la cual deriva en unas creencias intermedias, o el paciente evoca unas creencias intermedias para poder afrontarlas, y con estas creencias intermedias se elicitan pensamientos automáticos en función de no puedo hacerlo, no voy a lograrlo, no lo entiendo, no lo voy a entender, y es su manera de verse partiendo de todo esto que se ha planteado. Entonces, esta es la relación en conjunto que tienen estos tres elementos. ¿Cómo se originan las creencias centrales y las intermedias? Básicamente por un proceso de aprendizaje en el cual la persona de alguna manera ha sido reforzada para tener esta creencia. Planteábamos en algún punto que si se tiene la creencia de ser incapaz, probablemente en eventos anteriores o generalmente en la infancia, el paciente ha vivido una situación en la que se le ha dicho que no es capaz de llevar a cabo tal tarea y se ha sentido de tal modo que mantiene este evento como cierto, se arraiga como creencia básica y por ende se mantiene a lo largo del tiempo. Y es entonces cuando se empiezan a desencadenar también las creencias intermedias y por ende los pensamientos automáticos. Pero básicamente parten de lo que es el aprendizaje. Aquí nos dice, la interacción con el mundo y los demás las llevan a ciertos aprendizajes que conforman sus creencias y son variables en cuanto a su grado de exactitud y de funcionalidad. Las creencias disfuncionales
pueden ser aprendidas como lo dije antes, y en su lugar también se pueden aprender creencias más funcionales que puedan desencadenar comportamientos y emociones funcionales, que es lo que busca como tal la terapia cognitiva, pues, y a través de la conceptualización cognitiva. ¿Qué ocurre? Inicialmente se pone el terapeuta más el énfasis en lo que son los pensamientos automáticos. Como podemos ver, el terapeuta enseña al paciente a reconocer y a evaluar para sí mismo estos pensamientos, saber si son verdad, qué tan válidos los considera en una situación y en otra, para lograr un alivio de los síntomas que le desencadenan. Luego se centra en las creencias y en pensamientos que subyacen en las ideas disfuncionales, y más tarde son modificadas para que la persona, al momento de que vaya teniendo diferentes situaciones, pueda evocar, en lugar de un pensamiento automático irracional, pensamientos racionales que le hagan sentirse mucho mejor y comportarse de la misma manera. ¿Qué ocurre? La relación entre la conducta y los pensamientos automáticos. Bueno, como ya vimos, todo esto es una cadena originada por una creencia básica que me lleva a mí, de esta creencia, me hace percibir una situación de una determinada manera irracional, por poner el caso. Mi emoción es irracional y en consecuencia voy a actuar de la misma manera. Aquí podemos ver un ejemplo en donde te dice que la creencia central es ser incompetente, ¿correcto? Su creencia intermedia, que es la manera en cómo sobrelleva esta creencia básica, la cual asume como cierta, es: si no comprendo algo a la perfección, simplemente soy un tonto. Por ende, los pensamientos automáticos que va a tener la persona en diversas situaciones van a estar orientados a que es un tonto, a que no lo puede hacer, a que no lo puede lograr. Se presenta una situación, la lectura del libro. El pensamiento automático que llega: es demasiado difícil, no lo voy a comprender, y esto me evoca la emoción de malestar. Me siento mal por esto que me está pasando, por lo que estoy pensando al respecto, y me lleva a un determinado comportamiento que puede ser simplemente abandonar, cerrar el libro, no hacerlo más, no intentarlo ni siquiera, y una sensación fisiológica que puede ser desde pesadez en el estómago hasta, no sé, algo referente a malestares físicos, pues nos hace referencia a algún malestar físico que pueda tener la persona a raíz de esto. Las creencias subyacentes de una persona influyen sobre sus percepciones, y esto se expresa mediante pensamientos automáticos específicos para esa situación. Los mismos inciden sobre las emociones y la conducta, a menudo llevan a respuesta fisiológica, que es básicamente todo lo que hemos venido hablando a lo largo de este tiempo. Luego de ver todo lo que es la teoría de la conceptualización cognitiva, vamos a ilustrarlo mediante un ejemplo tomado de un caso que se expone en el libro de Judy Beck, específicamente en el capítulo 2. Entonces, esta es la historia de una estudiante universitaria de 18 años llamada Sally. Sally, que cursa el primer año de su carrera, asiste a consulta psicológica porque experimenta en forma persistente sentimientos de tristeza, angustia, ansiedad y soledad. Durante el proceso de admisión se determinó que ella sufría de un episodio de depresión mayor de moderada severidad, que había comenzado durante su primer mes de clases, que eso ya fue 4 meses antes de iniciar la terapia. Entonces, en este proceso de admisión, la mayor parte de las preguntas que se le realizaron a Sally eran preguntas habituales, pero se agregaron algunas otras para empezar a realizar la conceptualización cognitiva, como en qué situaciones te sueles sentir así. Se le planteó durante este proceso la pregunta clave: ¿qué es lo que pasa por tu mente en estos momentos? ¿Qué imágenes y pensamientos específicos tienes? Se obtuvo que desde el primer momento una muestra importante de pensamientos automáticos de Sally, que estaban constituidos estaban caracterizados por ideas tales como no voy a terminar la monografía, yo no sirvo para esto, no entiendo lo que estoy estudiando. Y bueno, dentro de este proceso de conceptualización cognitiva se determinaron las creencias centrales de Sally, que desde su infancia Sally se comparaba con su hermano mayor, que era un muchacho muy brillante, y comenzó a pensar, a pesar que no lo expresaba, que no podía hacer las cosas tan bien como la hacía. Empezó a sentir que ella era incapaz e inferior. Tenía pensamientos como: nunca voy a pintar como él, nunca voy a llegar a ser tan buena como él. Entonces, las ideas de Sally eran reforzadas por su madre, que constantemente la criticaba. Las críticas de su madre rondaban en
en ideas o en frases como no sales muy bien en el colegio como tu hermano, deberías esforzarte más. Y bueno, en la escuela Sally se comparaba constantemente con los estudiantes superiores a ellas. A pesar de que ella tenía un promedio de notas superior a la media, siempre se comparaba con los que eran superiores, los que tenían mejores notas. Entonces, indudablemente Sally resultaba perdedora con estos casos, y esto le generaba pensamientos como, bueno, yo no soy muy buena en la escuela, yo no suelo estudiar, yo no soy buena para estudiar. Entonces, dejaba de lado o despreciaba las informaciones positivas que contradecían esas ideas. Si ella salía bien en un examen, decía que, bueno, ese examen estaba fácil. Solía hacer interpretaciones negativas que confirmaban sus creencias disfuncionales. Entonces, esto, por ejemplo, ocurría cuando ella le entregaba el boletín de notas a su madre, que tenía unas notas promedio, un poquito superiores al promedio. Ella confirmaba lo que le decía a su madre, diciéndose, bueno, mi mamá tiene razón, yo no soy tan buena para los estudios. Además, cuando ocurría algo positivo, como que le otorgaban un premio, lo menospreciaba diciéndose, fue tan solo suerte, una casualidad. Este proceso llevó a Sally a consolidar una creencia negativa acerca de sí misma. Sin embargo, las creencias negativas de Sally no eran sólidas como una roca. Esto era debido a que su padre, a pesar de que no pasaba tanto tiempo con ella, era mucho más optimista y comprensivo. Su padre la ayudaba o le enseñaba a jugar béisbol. Mientras hacía este proceso de enseñanza, siempre la felicitaba, le decía que lo hacía muy bien, que siguiera de esa forma. Y también algunos de sus maestros la elogiaban la elogiaban por su desempeño, y ella tenía, Sally, unas relaciones positivas con sus amigos. Ella se daba cuenta de que cuando se esforzaba podía hacer algunas cosas mejor que sus compañeros. Por ejemplo, jugar béisbol. Sally también desarrolló una creencia positiva que balanceaba otras ideas, que creía que era competente en algunos aspectos. Es decir, ella creía que era competente en algunos aspectos, no se sentía incompetente en su totalidad. Las otras creencias centrales de Sally en relación con la gente y el mundo eran en su mayoría positivas y funcionales. Y bueno, en su juventud las creencias positivas y funcionales eran las que dominaban. Pero a pesar que estas eran las que se dominaban, cuando llegó a la universidad se deprimió y las creencias centrales negativas se activaron. Entonces, al hablar de las actitudes, reglas y presunciones de Sally, que serían las creencias intermedias, Sally, en su proceso de interactuar con el mundo y de compararse con los demás, desarrolló estas actitudes, reglas y presunciones, que eran: debo hacer bien todo lo que intente, siempre debo esforzarme al máximo, desperdiciar el potencial que uno posee es terrible. Entonces, Sally, antes de llegar a la universidad, nunca había llegado a expresar de forma completa estas creencias intermedias, pero ellas guiaban e incidían en su pensamiento y guiaban su conducta. Entonces, cuando predominaban creencias centrales más positivas, sus sentimientos y su forma de ver el mundo eran mucho más positivas, y a pesar de que tenía una forma de ver el mundo mucho más positiva, nunca llegó a creerse una persona completamente competente. Entonces, en base a esta creencia positiva, desarrolló la siguiente presunción: si trabajo mucho, podré superar mis deficiencias y rendir adecuadamente en mis estudios. Cuando Sally se deprime, comienza a tener una perspectiva y una visión del mundo mucho más negativa, y cambió esta presunción anterior que nombré por la siguiente: debido a todos mis defectos, nunca lograré nada. Entonces, en base a estas creencias intermedias, Sally desarrolló las siguientes estrategias. Entonces, se esforzó mucho en la escuela y en los deportes, solía preparar en exceso cualquier trabajo y escribir mucho para los exámenes. Y cuando sentía que no podía aprender un tema, detectaba las señales de incapacidad y estudiaba muchísimo más, redoblaba sus esfuerzos. Y pocas veces le pedía ayuda a otras personas porque tenía miedo de que pensaran de que era una incapaz. Entonces, los pensamientos automáticos de Sally. Durante la escuela secundaria, cuando no estaba deprimida, las creencias centrales más positivas permanecían activas, y esto hacía que sus pensamientos y su visión de la realidad fuesen mucho más positivos. Pero cuando se deprimió, las creencias negativas se activaron, predominándola, y la llevaron a
observar el mundo de manera negativa y mucho menos realista. Entonces, estos pensamientos distorsionados la condujeron a comportarse de manera autodestructiva y, bueno, esto alimentaba a su abatimiento. Y bueno, aquí vamos a dar una pequeña explicación del proceso de cómo llegó Sally a la depresión. Entonces, las creencias negativas centrales de Sally hacían que ella fuese propensa a observar el mundo de manera fatalista, de manera negativa. Entonces, Sally aceptaba estos pensamientos como verdaderos y no los cuestionaba. Y debido a esto, ella cayó en un proceso depresivo aunado a que, bueno, podía tener una predisposición biológica o genética. Simplemente su depresión era debida a una interacción entre los factores que la predisponían a esta condición, tanto biológicos como las ideas y las creencias centrales de Sally negativas, que la hacían ver el mundo de forma negativa.